el 15 de noviembre de 2024, ocurrió algo que pasó desapercibido para la mayoría, pero que puede alterar por completo la economía global en los próximos años. Mientras la gente seguía preocupada por la inflación, los precios del supermercado y las tensiones políticas internas, China ejecutó en silencio una operación financiera monumental, una salida masiva de activos en dólares, una reducción deliberada de su exposición al sistema monetario estadounidense. No fue un anuncio público, no hubo alarma mediática, solo movimientos profundos en los flujos de capital, en los registros de custodia de la Reserva Federal y en los datos del Tesoro. Movimientos que delatan un mensaje inequívoco. China está abandonando, paso a paso, el orden dominado por el dólar. Para entender por qué esto es tan importante, hay que recordar el papel que ha jugado el dólar durante los últimos 50 años. Desde que Estados Unidos rompió con el patrón oro en 1971 y estableció el sistema del petrodólar con Arabia Saudita, el mundo quedó ligado a una regla tácita. Si querías comprar petróleo, comerciar a gran escala o acceder a los mercados internacionales, necesitabas dólares. Esa demanda constante permitió a Estados Unidos vivir con déficits gigantescos, financiar guerras lejanas y sostener programas masivos sin colapsar su moneda. Mientras otros países tenían que producir bienes reales para obtener dólares, Estados Unidos podía crearlos con teclas. Pero este privilegio tenía una condición implícita: la confianza global. Confianza en que el dólar sería estable. Confianza en que Estados Unidos actuaría con responsabilidad. Confianza en que el sistema sería neutral. Esa confianza ha ido debilitándose durante décadas. Se imprimió dinero en exceso, se utilizó la moneda como arma política y se impusieron sanciones que enviaron un mensaje incómodo al resto del mundo. Si guardas tu riqueza en dólares, estás expuesto no solo a la economía estadounidense, sino también a sus decisiones geopolíticas. China tomó nota de esto, y lejos de improvisar, empezó a diseñar su alternativa. Firmó acuerdos bilaterales para comerciar en monedas locales, impulsó el bloque BRICS, financió infraestructura global mediante la Franja y la Ruta, desarrolló sistemas de pago independientes de SWIFT y, sobre todo, acumuló oro en cantidades masivas. Todo forma parte de un mismo objetivo: no depender más del dólar. La venta de activos estadounidenses no es un acto aislado. Es la fase visible de una estrategia de largo plazo. Preparar el terreno para un sistema financiero donde el yuan, posiblemente respaldado por oro o materias primas, tenga un rol central. Y si ese cambio se acelera, las consecuencias para la economía estadounidense y para todos los países que dependen del dólar pueden ser profundas. Cuando los principales compradores extranjeros dejan de financiar la deuda de Estados Unidos, el Tesoro se ve obligado a subir las tasas de interés para atraer compradores. Eso significa hipotecas más costosas, créditos que se duplican, empresas asfixiadas por el costo del dinero. Y si los dólares acumulados durante décadas comienzan a regresar masivamente a Estados Unidos, la inflación puede dispararse de formas que hoy muchos creen imposibles. En ese escenario, el gobierno enfrenta un dilema imposible. O frena la emisión de dinero y provoca recortes drásticos en programas sociales, pensiones, defensa e infraestructura, o sigue imprimiendo y acelera la pérdida de valor del dólar. Cualquiera de las dos rutas genera inestabilidad. Es el tipo de dinámica que otros países ya han vivido cuando su moneda perdió la confianza global. El nivel de vida cae, los precios suben, las importaciones se vuelven inalcanzables y la clase media es la más golpeada. Pero lo crucial es entender que estas transiciones suelen parecer imposibles, hasta que se vuelven inevitables. Muchos asumirán que Estados Unidos nunca dejará que esto pase, pero las monedas de reserva no caen porque un país quiera o no quiera. Caen porque el resto del mundo decide dejar de usarlas. Eso le pasó a la libra esterlina después de la Segunda Guerra Mundial. Y está empezando a pasarle al dólar: menor participación en reservas globales, más comercio en yuanes, más países firmando acuerdos fuera del sistema estadounidense, más acumulación de oro fuera de Occidente.
No es teoría, son datos. Y todos apuntan en la misma dirección. La pregunta entonces no es si el sistema está cambiando, sino qué debería hacer una persona común frente a esta transición. La respuesta no es entrar en pánico, es prepararse con inteligencia. Lo primero es dejar de creer que el efectivo en dólares es sinónimo de seguridad. Quien guarda todo su patrimonio en una sola moneda queda expuesto a cualquier impacto sobre esa moneda. Y la historia demuestra que, en escenarios de inflación, devaluación o pérdida de confianza, lo que mejor conserva valor son los activos reales. Oro, plata, tierras, propiedades, empresas productivas, recursos naturales. También es prudente diversificar geográficamente. No poner todos los ahorros, inversiones e ingresos en una sola jurisdicción. Cuentas internacionales, activos en otras monedas, una pequeña exposición a criptomonedas como seguro extremo, no como apuesta principal, pueden ofrecer resiliencia si el sistema financiero de un país atraviesa turbulencias. Pero más allá del dinero, hay un valor que ninguna crisis puede destruir: las habilidades. Saber producir, reparar, enseñar, cultivar, negociar o construir redes de confianza tiene un peso enorme cuando el dinero pierde estabilidad. Mientras tanto, la mayoría seguirá distraída. Los medios rara vez cubren estas tendencias profundas porque no generan la atención inmediata que buscan. Los políticos preferirán negar cualquier riesgo hasta el último momento. Y los grandes capitales ya están moviendo sus fichas sin hacer ruido. Tú, en cambio, tienes la ventaja de ver el tablero antes de que todo el mundo lo vea. Si sientes incomodidad al escuchar esto, es normal. Significa que estás tocando una verdad incómoda. La seguridad que creías tener basada únicamente en dólares es menos sólida de lo que parecía. Pero también significa que tienes tiempo para actuar. Vivimos una transición histórica. China ha iniciado el cambio. El dólar está perdiendo su estatus dominante. Y aunque no puedas controlar la geopolítica, sí puedes controlar tu preparación individual. Lo importante no es adivinar la fecha exacta. Lo importante es no llegar a ese momento completamente vulnerable. Elige diversificar. Elige aprender. Elige moverte antes de que todos se vean obligados a hacerlo. Porque en un cambio monetario global, quienes se anticipan preservan su futuro. Quienes esperan pagan el precio. La reducción acelerada de la exposición china al dólar, combinada con la expansión del bloque BRICS, el fortalecimiento del comercio en monedas locales y la acumulación sistemática de oro, no es un fenómeno aislado, sino la manifestación visible de una transición estructural en el sistema financiero internacional. El modelo que sostuvo al dólar como moneda de reserva durante medio siglo muestra señales claras de agotamiento. Pérdida de confianza, sobredependencia del endeudamiento, uso político de la moneda y una arquitectura global que ya no responde a las dinámicas geoeconómicas actuales. Aunque la transformación puede desarrollarse en varios años, la dirección del proceso es inequívoca. El poder monetario está desplazándose hacia un sistema más multipolar, donde la hegemonía estadounidense será compartida o disputada por economías emergentes con capacidad industrial, demográfica y de reservas estratégicas significativamente mayores que en décadas pasadas. Este reordenamiento implica riesgos profundos para los países que dependen del dólar, pero también oportunidades para quienes diversifiquen, se anticipen y construyan resiliencia financiera. En este contexto, la preparación no es alarmismo, es gestión responsable del riesgo. Las naciones adaptarán sus modelos económicos, pero la protección real empieza a nivel individual. Diversificación de activos, reducción de exposición a una sola moneda, adquisición de bienes con valor intrínseco y fortalecimiento de capacidades productivas. Quienes entiendan a tiempo el trasfondo de este cambio no solo evitarán pérdidas significativas, sino que podrán posicionarse estratégicamente en la nueva arquitectura económica global que ya está emergiendo. El mensaje final es contundente. No estamos frente a un evento aislado, sino ante el inicio de un ciclo histórico de redistribución de poder monetario.
La diferencia entre quienes sufrirán el impacto y quienes prosperarán dependerá de su capacidad para anticiparse y actuar antes de que la transición sea irreversible. Además, es fundamental reconocer que los sistemas monetarios no colapsan de un día para otro. Se transforman lentamente hasta que, llegado cierto punto, el cambio parece súbito e inevitable. En ese umbral, el punto donde la percepción global se inclina hacia una nueva referencia de valor. Los mercados reaccionan con brusquedad, los flujos de capital se reacomodan y los países que no se prepararon enfrentan las mayores turbulencias. Por ello, comprender esta transición no es simplemente un ejercicio académico, es una necesidad estratégica. A medida que el mundo avanza hacia un equilibrio financiero multipolar, la estabilidad no dependerá tanto de la fortaleza de una sola moneda, sino de la capacidad de cada individuo y cada economía de adaptarse a un entorno donde el poder se distribuye, la confianza se fragmenta y las reglas que parecían inamovibles comienzan a reescribirse.